Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4, la sintaxis. Entonces, ¿qué es la sintaxis? Es una disciplina, claro, que corresponde a la gramática, que se ocupa de estudiar, analizar las funciones e interrelaciones de las palabras. En este caso, cuando forman enunciados. Ahora, en consecuencia, el concepto clave en sintaxis es la función, o sea, es el estudio, es la función de la palabra. ¿Qué función cumple la palabra en un enunciado? O en otras palabras, en la oración. En este caso, ¿no? Si hablamos de sujeto, predicado, bueno, ahora lo cambian, vuelven de nuevo a los mismos nombres, ¿no? Sintagma nominal y el sintagma verbal, ¿no? Vemos tanto el núcleo del sujeto y del predicado, los modificadores del sujeto y del predicado, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es la función o el papel que cumple estas palabras? O sea, ¿qué se encarga de estudiar? La oración, como les dije anteriormente, y sus elementos en funcionamiento, o sea, la función. Entonces, el sintagma, en otras palabras, es la unidad de estudio de la sintaxis. Es la unidad de estudio de la sintaxis. ¿Qué sintagmas tenemos? A ver, Imanol. ¿Cuál, profesor? ¿Qué sintagmas conocemos, tenemos? Hace un momento les he dicho. Señor Imanol. Ay, no estuve muy atento, profesor. ¿Y por qué, señor? ¿Podría saber? Es por cierta persona que se llama Matías. Ya, Pues, es que a veces que ambos cierta... compartimos un lugar para donde estudiamos, así que a veces se pone un poco molestoso, pero bueno, ya está. Sí, Se ha ido entonces a dile que le voy a dejar hacer... caligrafía. Porque conmigo, pero... conmigo tiene problemas de internet. problemas de internet. Eso es nuevo, ¿eh? A veces sí hay problemas, pero a mí no me ha pasado nada. Yo creo que estamos en la misma habitación donde No, ambos hoy hicimos las día cosas. mi hermano tiene problemas de internet, está escrito. Uh, Capaz. Mm, Había ya. un pequeño corte ahí, así que capaz por eso haya tenido. No sé, Pero capaz sí, sí, capaz no. ya pase ese corte y debo de volver a ingresar. Sí, pero normalmente cuando pasa ese corte y no hemos desconectado las cosas, se reinician y tenemos que hacer algo con el router. Seguro te ha guiñado el ojo. No hables, no hables. Ya. Te voy a pasar mi sándwich de pollo. Ya, listo. Continuemos entonces, digo. Bueno, estamos distraídos un ratito también. Aparte, bueno, es cierto que me han mandado ese mensaje, sí es cierto. Los otros como no estamos bromeando. Bien, hablamos de sintagmas. ¿Al sujeto con qué nombre se le conoce? ¿Sintagma qué? Nominal. Nominal, correcto. ¿Y al predicado? ¿Sintagma? ¿Mm? ¿Qué nombre tiene la palabra que indica acción, estado? Sintagma verbal. Muy bien, sintagma verbal. Entonces, el sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. Entonces, la sintaxis estudia esos dos sintagmas, el nominal y el verbal. Veamos la estructura del sintagma. El sintagma tiene la siguiente estructura. Tiene modificador, un elemento nuclear y modificador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los modificadores
¿no? Se encuentran alrededor del núcleo, en este caso elemento nuclear, ya le han colocado otro nombre. Confunden a mí a mis estudiantes, no sé por qué les tienen que cambiar nombres, ¿sí? Y hay modificadores, correcto. En el sujeto tenemos modificador, ¿no? Directo e indirecto. En cambio, en el predicado los modificadores son objeto, directo e indirecto. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos alumnos lo que es el auto rojo. ¿Dónde lo encontramos? Acá debajo de auto. Entonces, auto es el elemento nuclear. Pero en este caso, ¿qué tenemos acá? Un sintagma nominal, ¿sí? Solamente nominal. Auto, ¿qué viene a ser esta palabra? ¿Qué función cumple auto? ¿Qué viene a ser auto? Ay, me van a decir de un vehículo. ¿Ah? Elemento. ¿Qué? Elemento nuclear. No, aparte de elemento nuclear. Tiene otro nombre. La función que cumple esta palabra es un elemento nuclear exacto, pero veamos qué es auto. Un adjetivo, un adverbio, un artículo, un verbo, un sustantivo. ¿Qué es? Sustantivo. Sustantivo, correcto. Al inicio, digo, les he dicho. Entonces, sustantivo cumple la función de un elemento nuclear, en este caso, el núcleo del sujeto. Y él viene a ser un modificador. Rojo, que viene a ser un adjetivo del sustantivo auto, es un modificador. Después ya vamos a ver si es directo e indirecto. ¿Correcto? Entonces, esa es la estructura. De igual forma, en el sintagma verbal o predicado. Porque ¿cuál es el elemento nuclear en el predicado? ¿Qué palabra? El verbo, correcto, muy bien. Veamos los tipos de sintagma, estudiantes. Depende de qué palabra funcione como núcleo. Depende de qué palabra funcione como núcleo. Bueno, ya tenemos acá un elemento nuclear, ¿no? Ya saben ustedes. Veamos. Nosotros tenemos entonces, estudiantes, el sintagma nominal. Que es la palabra, ¿no? O grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Acá es un sustantivo. En este caso, ejemplo, los gatos pequeños. ¿Cuál sería el sustantivo en los gatos pequeños? Jefferson. Jefferson. ¿Y qué ha pasado con ustedes? ¿Están ustedes durmiendo, creo? Jefferson. ¿Cuál sería el sustantivo en los gatos pequeños? ¿Pequeñas? Pequeñas, me preguntas todavía. No, hijo. Es gatos. Si no estuviera esta palabra gatos, solo sería los pequeños, claro, pequeños. Pero en este caso, este pequeños está siendo ¿qué? Un adjetivo. ¿De quién? Del sustantivo gatos. Le está indicando una característica, una cualidad de gatos. Y los, ¿qué vendría a ser? Un artículo. Por favor, hemos hecho esto. Por favor, hay que recordar. Porque cada vez se ve volviendo un poquito más complejo y más complejo. Veamos el sintagma adjetival. Bueno, porque tiene como núcleo un adjetivo. Ejemplo, poco agradable. Entonces, poco agradable, alumnos,
viene a ser un sintagma adjetival. De agradable, no, de agradar. ¿No? Y el poco de cantidad, no, poco agradable. Un sintagma adverbial. Posee, ¿no?, algunos, palabras o palabras cuyo núcleo es un adverbio. Muy bien, hemos hecho los adverbios. Ejemplo, muy temprano. Muy temprano. Y verbal, acá ya más bien ya constituye el predicado. Y tiene como núcleo el verbo. Ejemplo, trabaja temprano. ¿Cuál es el verbo acá, Ángel David? Ángel David, ¿me escucha? Ah, se fue a tomar o a recibir el delivery. Michelle, ¿cuál es el verbo? Trabaja. Trabaja, correcto. Una indicación, trabaja temprano. ¿Qué unidades sintácticas tenemos? Y acá vamos a ver una diferenciación entre lo que es una frase, lo que es una ¿cómo se llama? Una locución, lo que es una oración, lo que es una proposición. Empecemos con lo que es la frase. Que la frase es un conjunto de palabras. Ojo, tiene coherencia. Están organizadas de un núcleo, algunos, ¿no? Y son capaces de cumplir una función, pero no llega a tener sentido completo. Otra característica que las frases no tienen ninguna actitud del hablante. Porque en la actitud del hablante, bueno, recordamos desde el año pasado, ¿no? Si son afirmativas, negativas, exhortativas, dubitativas, desirativas, exhortativas, etc. Esta es la otra característica. A ver, veamos un ejemplo. Tenemos las hermosas calles de Miraflores. Alumno muy estudioso. Hay coherencia, ¿sí? Porque nos está indicando sobre las calles de Miraflores. Vamos a entender algo, hay coherencia. Alumno muy estudioso. De igual forma, alumnos. En cambio, la locución, alumnos, tiene forma fija. ¿Qué quiere decir esto? No se puede cambiar, no se puede variar, no se puede modificar su componente, ni su ubicación. Veamos algunos tipos de locuciones. Una locución, una locución sustantiva, ¿no? El caballero de los mares. Una locución adverbial, poco a poco. Una locución prepositiva, o sea, de preposición, debajo de. Una preposición conjuntiva, no obstante. Una proposición adjetiva, de armas tomar. Y verbales, tomar a pecho. Una locución verbal. En cambio, la proposición es una unidad con sentido completo. No como la frase. Pero carece de independencia sintáctica. Y siempre la proposición, alumnos, forma parte de una oración compuesta. O sea, tiene que haber dos proposiciones. Y nos imaginamos que esas dos proposiciones deben de tener un nexo, ¿no? Una unión. Ejemplo.
Petronila recita un poema. Es la proposición 1 en Petronila. Sinforosa canta un vals, que es la proposición 2. Pero estas dos proposiciones están unidas. Y cumple la función de ¿qué? De una conjunción, alumnos. Entonces, prácticamente tenemos acá dos oraciones. Petronila recita un poema, Sinforosa, ¿no?, canta un vals. En cuanto a lo que es la oración, alumnos y alumnas, acá sí, es la unidad mínima que tiene sentido completo. Independencia sintáctica y unidad de entonación, la oración. Veamos su clasificación, estudiantes, de la oración. En primer lugar, según su estructura por la complejidad. Estructura por la complejidad. Bueno, veamos primero simple, ¿no? Y luego veamos lo compuesto, ya se vuelve complejo. Entonces, estudiantes, en esta oración simple, ¿no?, subió al puente. Y profesor, ¿es oración? ¿Sí? ¿Y dónde se encuentra el sujeto? ¿Tiene sujeto o no tiene sujeto, estudiantes? A ver, Jessica, ¿tiene sujeto? Sí. ¿Cuál sería el sujeto, hija? Vamos, hijo, di lo que tienes en tu cabecita. Vamos, hija, vamos. Subió al puente y es oración. No, sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Petronila y Sinforosa. El sujeto, hija, está ahí sobreentendido. O sea, es un sujeto tácito. Como puedo decir, él subió al puente. Ella subió al puente. ¿Cómo reconozco al sujeto? Siempre haciendo una pregunta, ¿no? ¿Quién subió? ¿No? En este caso al puente. A él, ¿no? Ella. Está sobreentendido si hay una oración simple. Ahora, no todas las oraciones simples, estudiantes, van a ser con sujeto tácito o sobreentendido. No, también puede estar presente el sujeto. ¿Sí? Ay, caramba, ¿quién es? A ver. Arturo. Arturo. ¿Qué pasó, Arturo? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes. Buenas. Bien, entonces ya sabemos lo que es la oración simple. Veamos a ver, pues, ¿no? También tenemos Andrés. Llegó tarde. Acá ya tenemos el sujeto presente, Andrés. ¿Quién llegó tarde? Bueno, el profesor Andrés llegó tarde. ¿Cuál es el verbo? Llegó. Veamos. Otro. Dionisio va a cosechar las lechugas sembradas. Profesor, ¿qué es una perífrasis? La perífrasis, alumnos, es donde van dos o más verbos. Y eso forman ¿qué? El núcleo verbal. En este caso, ¿cuáles son los dos verbos, profesor? Va, de ir, y cosechar. Bueno, acá tenemos una unión. Porque no vamos a decir, Dioniso va a cosechar las lechugas sembradas. No, va a cosechar. Entonces, todo esto se conforma en una perífrasis verbal.
Bien, veamos la oración compuesta. Ya más o menos vimos lo que son las proposiciones, ¿correcto? Una oración compuesta. Ejemplo, subió al estrado y arengó al pueblo. Proposición 1, subió al estrado. Proposición 2, arengó al pueblo. Y acá los sujetos, también están sobreentendidos. Ojo. Otro ejemplo, Lucrecia trabaja en el banco y Pedro en el circo. Pedro en el circo es la proposición 2 y Lucrecia trabaja en el banco, proposición 1. ¿No? Si no, también vamos, Pedro, ¿no?, trabaja en el circo y Lucrecia en el banco. Bueno, se intercambian nomás, ya Pedro pasaría a ser proposición 1. Y depende cómo nosotros lo estructuremos, por favor. Sí, porque de repente le digo una pregunta. A ver, en la siguiente oración que tienen ustedes, en la proposición 2, Pedro, ¿no?, en el circo, ¿podrá convertirse a proposición 1? Sí. ¿Y cómo? Lo que les dije hace un momento. Pedro trabaja en el circo y Lucrecia en el banco. Veamos según su estructura, alumnos, en sujeto y predicado. Esos son temas que ustedes conocen. Acá tenemos, estudiante, la oración unimembre, ¿correcto? Y nosotros sabemos que la oración unimembre, alumnos, son pues aquellas que no se pueden dividir, ¿sí? Eso es lo primero, no se pueden dividir en sujeto y predicado. Tenemos oraciones unimembres sin verbo conjugado, ojo, sin verbo, o sea, ¿qué nos indica? Que también hay oraciones unimembres con verbo y conjugado. Bien, sin verbo conjugado. Acá son palabras, como ustedes observan, expresiones, estudiantes, de cualquier tipo que adquiere un valor, ¿no?, oracional, de acuerdo al contexto. Y algunos tenemos buenos días, ¿qué tal? Hola, qué bello, cuánta sabiduría, hace frío. Acá no podemos dividir sujeto y predicado. Y sin verbo conjugado, porque no encontramos ningún verbo. En cambio, las oraciones unimembres con verbo conjugado, tenemos lo siguiente. Estuvo lloviendo hace unos minutos. Profesor, ¿y ahí no puede haber sujeto? ¿Cómo reconocen el sujeto? ¿No van a preguntar quién estuvo lloviendo? ¿O qué estuvo lloviendo hace unos minutos? No existe, alumnos, el sujeto. Por eso es unimembre. Pero hay verbo. ¿Sí? ¿Cuáles serían los verbos, el verbo ahí? A ver, ya pregunté a Michelle. Me falta... A ver, Nayeli, hija. Nayeli. ¿Me escuchas, Nayeli? Nayeli. No me escucha Nayeli. A ver, ¿quién más tenemos? Noemí, hija. Llover, llover, lloviendo. Lloviendo y estuvo, ¿no?, de estar, ¿sí? Hay un verbo acá conjugado, alumnos. Si es conjugado pasado, presente y futuro, ¿qué sería ahí, Noemí? ¿Estuvo lloviendo?
Pasado. Pasado. Muy bien, hija, es donde viene lo que se conjuga. En la siguiente oración, ahora habrá que pensar en esas cosas. ¿Sí? ¿Cuáles serán los verbos ahí? A ver, Imanol. Imanol. ¿Me escucha, señor Imanol? Ángel David. Tampoco. Michelle. Sí, profesor. Sí me escuchas, ¿no? Porque vive cerca de donde yo vivo. Por eso me escucha. Como hablo fuerte, una broma. ¿Cuáles serían los verbos ahí, hija? O el verbo. Ahora habrá que pensar en esas cosas. Ahora y pensar. Muy bien. ¿Qué tiempo? Futuro. Futuro. Muy bien, correcto. Es de noche, ¿no? Es, no, de ser, ¿no? Es de noche, algunos. Pasado, presente, futuro. ¿Qué dicen? Es de noche. Presente. Presente, muy bien, correcto. A ver, disculpen, por favor, ¿quién más está ingresando? Fernanda. Fernanda. Hola. Fernanda. Buenas tardes, profesor. Disculpe. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, profesor. Disculpe la demora. Ya, hija. Ya me explicarás después. No te preocupes. Entonces, concentrémonos entonces en esto. Entonces ya vimos la oración unimembre sin verbo conjugado y con verbo conjugado. ¿Sí? No se imaginen ustedes que oración unimembre solamente es una sola palabra o dos palabritas. ¿Ah? Es aquella que no se puede dividir en sujeto y predicado. En esas oraciones estuvo lloviendo hace unos minutos, no existe el sujeto, no lo vamos a encontrar. Ahora habrá que pensar en esas cosas de igual forma y es de noche. Porque para reconocer al sujeto hay una pregunta. Veamos la oración unimembre. En la oración unimembre ustedes, alumnos, bueno, la conocen, ¿no? Nosotros poseen pues dos miembros. En este caso el sujeto y el predicado. Casi se puede dividir, ¿no? Como el sujeto también puede estar sobreentendido o estar presente. Vuelvo a hacer la aclaración. En este caso tenemos los niños saltaron de alegría al ver. Sujeto, los niños, y saltaron de alegría al verte, ¿no? En predicado. ¿No? Pero ¿quiénes saltaron? Los niños, sujeto. ¿Qué se dice de los niños? Saltaron de alegría al verte, predicado. Veamos, alumnos, según las oraciones, según la actitud del hablante. Cuando la actitud del hablante, alumnos, es de acuerdo la intención que tiene el emisor o el hablante. Y se clasifican en enunciativas o aseverativas, alumnos. Que son aquellas que emiten un juicio, ¿sí? De valor. Que pueden ser verdadero o falso. En este caso tenemos las afirmativas. Afirman. El ejemplo que tenemos nosotros, estudiantes, hace media hora que he bajado a la laguna. Está afirmando. Dejará muchos discípulos. Y en negativas tenemos la mujer no le contestó. Otra oración es no dejó mucho dinero. Está negando. Pero están emitiendo un juicio, tanto afirmativas o negativas, un juicio de valor. Como he dicho, que puede ser falso o verdadero. En este caso, ¿no? Afirmativas o negativas. En cuanto a las oraciones interrogativas, estudiantes, pues son aquellas en las que se formula una interrogante, una pregunta. Ya
¿Por qué preguntamos, no? Ya sea por búsqueda de una respuesta, o porque se desea comprometer, ¿no?, más intensamente la atención de quién, del oyente, del lector. Y tenemos los siguientes ejemplos. Lo que es, había llegado acompañado. ¿Estará bien la producción? ¿No? Había llegado acompañado. ¿Cuándo nos vemos? Porque tengo que buscar la reacción de quién, que dije hace un momento, del oyente o lector. Si yo digo, no, había llegado acompañado. ¿Cuándo nos vemos? No está. Por eso dice actitud del hablante, alumnos. ¿Sí? ¿Cuál es la intención que tengo? O el emisor. Tenemos las oraciones exhortativas o imperativas. Estas expresan mandato, ¿sí?, orden. ¿Qué queremos decir, alumnos? Incitar al oyente. ¿A qué? A realizar algo, a hacer algo. A veces también estas oraciones, alumnos, indican una súplica, un ruego, una recomendación, prohibición. Y tenemos los siguientes ejemplos, alumnos. Cierra la puerta. No fumar, alumnos. Veamos las oraciones exclamativas o admirativas. Estas oraciones sí expresan algún estado, pero ¿qué tipo de estado? De ánimo, ¿no? Que puede ser cólera, alegría, miedo, asombro, fastidio, molestia, etc. Y tenemos acá, bueno, ¡oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¿No? El pollo a la brasa. Están en hora de almuerzo, ¿no? Tranquilos, ya, ahorita vamos a terminar. Tenemos las oraciones dubitativas o de probabilidad, alumnos. En estas oraciones, ¿no?, ¿qué indica? Posibilidad, duda, ¿no?, como dubitativa. Ejemplos, tenemos quizás viajemos, posiblemente necesitemos practicar más, tal vez venga temprano. Posibilidad o duda. Y las desiderativas u optativas, estudiantes, expresan, ¿no?, o llevan implícito un deseo. Acá utilizan el verbo en un modo, ¿no?, subjuntivo. Y tenemos los siguientes ejemplos, alumnos. Ojalá apruebes el examen. Quisiera ver menos niños huérfanos. Espero que termines tu trabajo. Bien, estudiantes. En cuanto a actividades, no hay tarea debido a que estamos en exámenes mensuales del tercer, ¿no?, bimestre, alumnos. No les quiero dejar una práctica porque ya solamente a ustedes les queda 5 minutos, ¿sí? Los 5 minutos, de acuerdo al horario que tengo. Deben estar también cansaditos o cansadas. Entonces, alumnos, voy a tomarles lista para que puedan proceder, ¿no?, a retirarse, ¿no? Bien. Anconeira. Ángel Anconeira. Presente, profesor. ¿Qué pasó? Ahora sí me respondes, Ángel. ¿Qué pasó? ¿Se arregló el micro? Listo, hijo. Hasta la próxima. Cuídate. No, después me despido de todos juntos. Ángel Anconeira, correcto. Diego Senti nos encuentra. Y Manuel Chávez.
Presente, profesor. Correcto, hijo. Michelle Coahuila. Presente, profesor. Correcto. Nayeli Cuno. Nayeli se salió, creo que ya me están enviando un mensaje, no los he visto. Continuamos entonces con Fernanda Guamaní. Presente, profesor. Correcto. Arturo Cogonimaya. Presente, profesor. Correcto. Jessica López. Presente, profesor. Correcto, hija. Noemí Puma. Presente, profesor. Correcto. Jefferson Yucra. Presente, profesor. Correcto. Ahora me contesta Jefferson. Uy, uy, uy. Muy bien, estudiantes. Ha sido un gusto estar con ustedes, alumnos. Son temas que ustedes conocen sobre lo que es, ¿no? Y las oraciones según la actitud del hablante, las oraciones por su estructura, alumnos. Bien, me despido de ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Dios bendiga y ilumine sus hogares. Cuídense, alumnos. Hasta la próxima semana, estudiantes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense, hijos. Cuídense. Hasta luego, Sí, profesor. hasta luego. Hasta luego.